Que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar con los que tenemos el gozo del Señor. Qué bueno es estar reunidos en la casa del Señor una vez más, adorando y exaltando su santo y bendito nombre. Damos gracias al Señor porque hasta el momento, pues Él ha sido bueno con nosotros, nos ha apartado de todo mal, nos tiene con bien y nos sigue guardando en todo momento. Vamos a predicar la palabra del Señor buscando la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La lectura bíblica nos hace un preámbulo acerca de lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Primero nos manda a que nos despojemos de todo lo que nos hace daño en nuestra vida espiritual. Y después nos dice quién nos ayuda a despojarnos de todo eso. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Predicamos bajo el tema navegando contra la corriente. ¿Sabe usted qué significa navegar contra la corriente? Es ir al lado contrario de donde la corriente va. Navegando contra la corriente. En la actualidad, nosotros estamos viviendo una época realmente en donde todas las personas expresamos creer en Dios. Usted le pregunta a un inconverso, ¿les cree en Dios? Sí, creo en Dios. Y respeto a Dios. Pero ¿cuál es el problema? No hace caso a las leyes de Dios, no hace caso a sus estatutos, no obedece a Dios. No cree en Jesús como el autor y consumador de la fe. Por ende, habla bonito con sus palabras, pero con sus hechos habla lo contrario. Ahora, estamos también en una época donde nuestra forma de pensar se adapta a lo que la corriente del mundo trae. Estamos tan socializados con las redes que si escuchamos un pensamiento aquí decimos, ese tiene razón. Pero el problema es que nosotros no analizamos el pensamiento de esa persona. Todo pensamiento que nosotros escuchemos tiene que estar basado en el Evangelio del Señor Jesús. Todo pensamiento debe de ser enfocado en la persona de Jesucristo. Qué difícil es para nosotros ver una sociedad que a lo malo le está llamando bueno. Cuando nosotros emitimos una opinión, no en contra, sino haciendo ver en forma de consejo que eso está malo, nosotros somos tachados de personas que estamos en contra de ese pensamiento, que no somos tolerantes y que no actuamos de acuerdo al amor de Dios. Eso es lo difícil de hoy en día. Ver cómo las personas se han enfrascado en defender lo indefendible. Porque no hay ninguna base bíblica, porque no hay nada que sustente lo que dicen, pero cuando uno opina, uno es
el intolerante. Entonces, esa mentira, la sociedad la ha adaptado a nuestro mundo como una verdad que debe de ser respetada. La sociedad hoy en día está adaptando muchas mentiras para que nosotros las tomemos como verdad. Y es ahí donde nuestra vida cristiana, nuestra espiritualidad debe de sobresalir, por la razón de que nosotros como cristianos sabemos qué es lo bueno, qué es lo que está basado sobre la Biblia y nuestra integridad como hijos de Dios. En la actualidad nosotros como cristianos estamos navegando contra la corriente. Porque la corriente del mundo nos dice, miren, sigan esto es bueno delante del Señor. Pero esa es la verdad que les han disfrazado, pero esa es la mentira que les han disfrazado como verdad. Pero no. Juan 8, 58 y 59 relata un evento en el cual el Señor Jesús les explicaba a los judíos acerca de lo que pasa cuando una persona fallece. Jesús les explicó de que toda persona que muere en Él no está muerta, sino que está viviendo y que de acuerdo a lo que Él manda, está a su lado. Entonces, ¿qué podemos ver en este relato bíblico? Podemos ver que Jesús les estaba explicando a los judíos de que a través de lo que estaban relatando y lo que le estaban dando a entender a las personas era lo incorrecto. Porque la forma correcta era que toda persona que en Jesús muere tiene vida para siempre. Y por ende, pues nosotros como cristianos que creemos en el Señor y tenemos nuestra vida espiritual fundada en la doctrina del Señor Jesucristo, también creemos que una vez partiendo de este mundo, iremos a la presencia del Señor a gozar por toda una eternidad de Él. Entonces, en nuestra actualidad, estamos viendo un entorno en donde la corriente, o sea, la sociedad ha adaptado una mentira como verdad. Los judíos estaban haciéndole creer a las personas de que los muertos hasta ahí llegaban. Pero Jesús viene, retoma el mismo pensamiento y les dice, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque antes que Abraham fuese, le dice Jesús, yo soy. Y yo conozco a Abraham. En otras palabras, de manera parafraseada. Entonces, Jesús le estaba diciendo que toda persona que muere en Él, obedeciendo sus mandamientos y estatutos, está viva eternamente. Ahora, recordemos de que nosotros como humanos, pues, desde que nacemos, tenemos una trinidad: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma son eternos para siempre, nunca mueren. Son eternos. Entonces, pero la estadía en la eternidad, nosotros la definimos en esta vida. Si obedecemos al Señor y guardamos sus estatutos, al partir de esta tierra, vamos a su presencia. Pero si no obedecemos sus estatutos y estamos en contra de todo lo del Señor, o expresamos todo de diente a labio, vamos a condenación eterna. Solo hay dos caminos: el de la vida eterna o el de la condenación eterna. ¿Dónde definimos eso? Lo definimos
en vida. Y por eso nosotros debemos de cuidar nuestra eternidad. Cuidar dónde vamos a pasar la eternidad. Si con Cristo o lejos de Cristo. Y eso Jesús les explicaba a los judíos. No digan que las personas ya no existen después de muertas. Digan que toda persona que muere en Cristo vive eternamente al lado del Señor, de su presencia. Entonces, esto es lo que ellos hablaban al momento que Jesús se les acerca a refutar la mentira que ellos habían adoptado como verdad en su sociedad. Entonces, en nuestra actualidad, vemos cómo el mundo está enfrascado realmente en validar una mentira como verdad. ¿Por qué? No nos vamos lejos. Todo lo que estamos viviendo en la sociedad acerca de la ideología de género está dañando tanto nuestra vida, o mejor dicho, está dañando tanto nuestra sociedad, que creemos que la sociedad cree que nosotros los cristianos somos los malos del cuento. ¿Por qué razón? Claramente la Biblia dice varón y hembra los creó Dios. Y la sociedad ahora está diciendo de que desde el nacimiento se nace de la manera que es. De ninguna manera. O nace niño o nace niña. Y nada podemos hacer en cuanto a eso, porque los designios de Dios así son. Ahora, ¿qué está trayendo a nuestra sociedad que cambie eso? Que estamos basando nuestro pensamiento no en las enseñanzas de Jesús, sino en las enseñanzas de nuestra misma sociedad. Ahora estamos llamados a ser tolerantes para con el pecado, cuando Jesús realmente fue tajante y tolerancia cero para con los fariseos. Y usted les dijo, muy bien les dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo. Por eso la mentira que la gente hace creer que todos somos hijos de Dios es mentira realmente. Sí, todos somos creación de Dios y somos creados a imagen de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque hijo es aquel que hace la voluntad de Dios el Padre. Por ende, nosotros no podemos aceptar una mentira en donde dicen todos somos hijos de Dios. No. Sí, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Ahora, vivimos también en una actualidad, en un entorno, en donde cuando una persona muere, en donde una persona inconversa muere, muchas personas expresan: el cielo ha ganado un ángel, o estás con Dios allá en el cielo, o después te voy a ver en el cielo. Diferentes frases. Esa es otra mentira del diablo. Porque cuando una persona inconversa muere, no podemos decir una persona está en el cielo. ¿Por qué razón? Porque nada impuro entra al reino del Señor. 2, si no se arrepintió de sus pecados, no podemos decir está en el cielo. Porque Jesús fue bien claro: todo el que obedece mi mandamiento y guarda mi ley y mis estatutos, ese es mío. Pero si no guarda su ley y sus estatutos, ese no es de él. Entonces, cuando una persona inconversa muere, no podemos decir él está en el cielo. ¿Por qué razón? Porque si desde no aceptó al Señor Jesús, no le confesó, desde ese momento esa persona estaba condenada al infierno.
La corriente del mundo nos hace que incluso nosotros mismos cristianos en alguna ocasión digamos, la persona está en el cielo. Y a veces sin pensarlo decimos. No podemos validar mentiras que ante nuestra sociedad son verdad o se han convertido en verdad. A la verdad, verdad, y a la mentira, mentira. Entonces, Jesús estaba diciendo de que no se equivoquen los que mueren en mí, aunque estén muertos, vivirán. Juan 11, 25, 26, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué pasa aquí? El que creyó en el Señor Jesús y murió, está en gloria con Él. El que no creyó en el Señor Jesús y murió, está en condenación con el diablo y sus demonios. Entonces, en nuestra vida debemos de aprender a reconocer cuándo debemos ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos somos agentes de cambio en la sociedad y debemos reflejar a Cristo en nuestro cuerpo. Un agente de cambio es alguien que demuestra algo diferente a lo que la sociedad practica. Un agente de cambio es una persona que da ejemplo ante la sociedad de cómo debe ser el modelo del cristiano seguidor de Jesús. Entonces, esto podemos ver que nosotros, incluso nosotros los cristianos, nos estamos dejando influenciar por la corriente del mundo. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque los cristianos mesiánicos, pentecostales, no leemos la Biblia. Porque no nos documentamos de las cosas que edifican nuestra vida espiritual. Porque vemos cosas que nada aprovechan a nuestro espíritu. Por eso pasa. Entonces, por eso, cuando la corriente nos está arrastrando, no podemos ir en contra de ella porque ya está contaminada nuestra alma de lo mismo que va en la corriente. Y eso nos hace a que nosotros no podamos pararnos en una corriente fuerte. Pero cuando nosotros estamos fundados en la roca que es Cristo, que nuestro fundamento es Cristo, nosotros podemos ir contra la corriente porque tenemos fundamento de que todo lo que está en Cristo es nueva criatura y por lo cual toda nuestra enseñanza y consejo está basada en las Sagradas Escrituras. Entonces, salir de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la corriente nos arrastra. Pero si buscamos ser diferentes personas en medio de la corriente, hacemos un fundamento más fuerte en el Señor Jesús. Navegar contra la corriente es no darle lugar a las mentiras del diablo, sino darle veracidad a las verdades que Dios ha dejado plasmadas en la Biblia. El consejo es examinarlo todo y retenga lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. La exhortación es a no contender, sino a que nuestra opinión sea de provecho para quienes la escuchan. Segunda Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, la exhortación es, no contienda con personas, pero sí exprese su opinión,
pero que esta opinión sea de provecho para las personas que la escuchan. ¿Y cómo va a ser una opinión de provecho? Que sea basada en las enseñanzas de Jesús. 2. Debemos de lamentar el pensamiento de ellos. Hechos 14, 15 al 11. En este relato vemos al apóstol Pablo llegando a la ciudad de Listra. Y una vez llegados, rápidamente él y Bernabé realizan un milagro. El milagro de la sanación de un cojo. Al momento de que la sociedad ve que este milagro pasa en medio de ellos, cosa que nunca habían visto, ellos lo relacionan con los dioses que ellos adoraban. Y tal fue la admiración de ellos que en el mismo momento empezaron a darle culto a ellos, diciendo de que eran dioses enviados para ellos. Pablo y Bernabé, al darse cuenta, rasgaron sus vestiduras, los fueron a enfrentar y les predicaron el evangelio del Señor Jesús. Pero como ellos no aceptaron la verdad que ellos les enseñaban, que Pablo y Bernabé les enseñaban, apedrearon a Pablo, lo sacaron de la ciudad y lo dieron por muerto. En este relato podemos ver a una sociedad con un pensamiento distinto a lo que Pablo y Bernabé predicaban. Pablo y Bernabé predicaban el evangelio del Señor de adoración solo a Dios, pero la sociedad de Listra adoraba a dioses o ídolos, como nosotros le llamamos, a dioses extraños que ni siquiera existían. Pero cuando Pablo y Bernabé les predicaron que eso no era correcto, ellos reaccionaron apedreando a Pablo. Entonces, podemos ver cómo la sociedad había adoptado una mentira como verdad. La mentira era adorar a varios dioses, creyendo que estos dioses hacían todo por ellos, pero era una mentira disfrazada de verdad. ¿Cuál era la verdad? La que anunciaba Bernabé y Pablo: al Cristo de la gloria resucitado. Ahora, lamentar el pensamiento de ellos, ¿por qué razón? Porque su pensamiento está lejos del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos estamos llamados a tener compasión por estas personas. Entiéndase que la compasión no es sinónimo de pena, sino que la compasión es que nosotros nos acercamos a la persona y expresamos nuestro cariño para que esa persona crea en el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, como cristianos, dije, estamos llamados a tener compasión por estas personas que son influenciadas por ideologías que no tienen fundamento en la Biblia o en la palabra del Señor. Isaías 30:18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado los que confían en Él. Dios es justo. Dios es justo. Y nosotros debemos de tener compasión para esas personas que tienen un pensamiento errado acerca del amor de Cristo, acerca del evangelio del Señor Jesús. Y esa compasión nosotros debemos de reflejarla en nuestra mente, en nuestro cuerpo, a la sociedad, para que esta sociedad crea de que el verdadero Jesús
es el anunciado en la Biblia y el que murió en la cruz del Calvario. Estamos llamados a lamentar de que su pensamiento esté lejos de Dios, de que su entendimiento no sea guiado por el pensamiento de Dios y de que su camino no esté guiado por la voluntad de Dios. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La voluntad del Señor es que nosotros le sirvamos de corazón y de toda nuestra alma, mente y corazón. 3. Debemos de acogernos a la voluntad de Dios. Colosenses 1:9, si lo busca y lo leemos. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos en este entorno de acogerse a la voluntad de Dios. Estamos en una petición de que Dios nos llene de su Espíritu Santo día con día, de conocer la voluntad de Dios, de pedir sabiduría para nuestras vidas y de actuar con inteligencia espiritual. Esta es una petición para nosotros como cristianos que debemos de hacer. Pedir la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, pedir el bautismo, llenura del Espíritu Santo, actuar con inteligencia espiritual y pedir sabiduría para nuestra vida. Debemos de saber de que conocer la voluntad de Dios no nos hace necios, no nos hace personas necias, sino que es reconocer que la soberanía de Dios es en todo y es para todos. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. Una persona insensata es alguien que no acepta consejos. No podemos dejarnos influenciar por nuestra sociedad, que en muchos aspectos o en muchos conceptos ahora son errados. Que los muchos conceptos que ellos quieren dar a nuestra sociedad y enseñar a nuestros hijos ahora son errados porque no están basados en la palabra del Señor, sino que son pensamiento humano adaptado a otro pensamiento humano. Entonces, no podemos dejar que nuestra sociedad en la que vivimos nos influencie, porque hoy en día vemos, por un lado, la televisión, por el otro lado, las redes sociales en nuestro teléfono, y encontramos de todo tipo de videos. Pero ¿cuáles son los más atractivos? Los que no se hablan de la palabra del Señor. ¿En dónde nos detenemos más como nosotros como jóvenes? En los videos que no son de edificación para nuestra vida. Entonces, nos estamos dejando influenciar de las redes sociales, pero del lado que no edifica. Es cierto, nosotros siempre somos cristianos, practicantes de la palabra del Señor, pero a veces vemos en nuestro celular o en nuestra televisión cosas que no edifican nuestra vida espiritual. Y eso nos daña porque nos va bajando nuestra vida espiritual, nuestro ánimo, está apagando el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y nos está alejando de Dios poco a poco. Entonces, debemos de saber que el consejo de Dios dice Romanos 12:12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformados, sino transformados. ¿Y qué es transformar? Es cambiar nuestra manera de vivir. Si somos cristianos fríos, si somos cristianos que ya no le sentimos gusto a los cultos, ahora debemos de transformar nuestra vida en avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la voluntad de Dios no es para mostrar que Dios es un Dios autoritario, porque eso es lo primero que la gente piensa. Porque cuando uno dice, haz tu voluntad, la gente piensa, estás dejando que Dios te diga lo que va a hacer. La cuestión es que la gente piensa que Dios es un Dios autoritario. Y Dios no es un Dios autoritario. Dios es un Dios misericordioso. La voluntad de Dios es mostrar un Dios misericordioso. Un Dios compasivo para con cada uno de nosotros, con deseo de mostrarnos lo que debemos hacer y el camino en que debemos de andar. Por eso Salmo 32 dice, te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Entonces, la voluntad de Dios no es que Él haga lo que quiera, es ver la misericordia de Dios en nuestra vida, guiándonos por el mejor de los caminos en nuestra vida. La voluntad de Dios nos ayuda a diferenciar entre un pensamiento que está fuera de Cristo y un pensamiento que está basado en Cristo. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y en la sociedad de hoy tenemos un pensamiento que mucha gente habla por propia cuenta y no por revelación de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos de acogernos a la voluntad de Dios, para que la corriente no nos arrastre, sino para que nosotros seamos agentes de cambio en la corriente en la que vivimos. Por tanto, nosotros debemos hacer de que la voluntad de Dios en nuestra vida tenga valor, para que todas las mentiras disfrazadas de verdad que la sociedad está adoptando queden como lo son, mentiras. Primera Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? A buscar el reino de Dios y su justicia, a hacer la voluntad de Dios, pero no su trabajo. Estamos llamados a navegar contra la corriente en la que vivimos. Estamos llamados a no dejarnos influenciar por los pensamientos extraños, a ser sensatos y a acogernos a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estamos llamados también a sentir compasión por las personas que dicen estar cerca de Dios, pero que en la práctica están muy, pero muy lejos de Él. Dice un pensamiento, la mejor manera es la manera bíblica. Buscar primero el reino de Dios y confiar en que Él se hará cargo de nuestras necesidades, aún antes de nosotros saber cuáles son y hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Acogernos a la voluntad del Señor para que la corriente no nos lleve, sino que nosotros naveguemos contra la corriente. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.